En el vídeo de hoy vamos a ver una de las 3 presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del pack La Fiesta de las Ideas 1 y que va a permitir a los peques reforzar números, colores, verbos, conjugación y también cualquier otro tema que vosotros queráis llevar a cabo. Concretamente, en este vídeo nos vamos a centrar en la parte de verbos y conjugación. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios para que sigáis reforzando los pronombres, la conjugación y los verbos. También encontraréis el enlace a la entrada de la rutina del responsable, que consiste en escoger a 2 o varios peques que van a ser los encargados de ayudaros, no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las tareas. Dado que es una presentación larga, también encontraréis el índice con los distintos apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Y ahora ya vamos a pasar al inicio de esta sesión, así que voy a ponerlo en grande. Podéis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan señalando para que el resto de compañeros también lean. Yo lo que hago es entregarles unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Ahora vamos a pasar al objetivo de la sesión, que como podéis ver dice: hoy yo celebro la fiesta del repaso. Ahora ya vamos a tener las rutinas, que como os comentaba, comenzaremos con la del responsable y ya después con los saludos. En este caso tenemos la opción de dialogar, bien sea en parejas o en pequeños grupos, utilizando los dados de soporte. Si pinchamos en ellos, un peque o el responsable dice paro y ahora se turnarán a preguntar y responder en función de la opción que sale. Para ello tenéis en la parte derecha cada una de las opciones. Vais a encontrar esta misma diapositiva, pero ahora con la forma de cortesía. Y ahora ya vamos a continuar y tenemos la diapositiva para empezar a explicar el sujeto. Ya después iremos viendo el verbo para finalmente unir el sujeto y el verbo en la conjugación. Vais a encontrar una pequeña explicación para que los peques vayan leyendo. Yo voy a ir rapidito simplemente para enseñárosla. Como podéis ver, dice que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción. Tenemos el ejemplo de la persona con la niña, el animal, el león, y la cosa, la rosa. Vosotros también podéis añadir otros ejemplos. Como nos vamos a centrar en los pronombres sujeto, podéis leer esta diapositiva que nos dice que los pronombres personales son palabras que sustituyen al sujeto. Y aquí tenemos un ejemplo. Sara habla español, de manera que si sustituimos Sara por un pronombre, nos quedaría ella habla español. Para que los peques se familiaricen con cada uno de los pronombres sujeto, podéis utilizar esta diapositiva, de manera que pinchamos y van a ir apareciendo cada uno de ellos. Yo voy a ir rapidito, simplemente enseñároslo. Vosotros podéis añadir gestos, ya que así nos va a dar pie a juegos de actuar y adivinar, tócalo o estatuas musicales. En la parte inferior tenemos a Pedro que dice: ¿quién celebra la fiesta? Entonces podéis turnaros a decir un número y en parejas o en grupos los peques tienen que decir el pronombre. Podéis hacerlo a nivel oral, con gestos y si queréis también escribirlo. En esta tabla os dejo un ejemplo de cada uno de los pronombres clasificados en cuanto al número y la persona. Simplemente pincharíamos y van a ir apareciendo cada uno de ellos. Así que una vez más podéis leerlos. Vais a encontrar esta misma opción de tabla, pero ahora sin el dibujo. Y ya después tenemos esta última opción que simplemente está en blanco por si queréis utilizarla como soporte a la hora de llevar a cabo alguna actividad o también para pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya completando cada casilla. Ahora vamos a empezar a jugar con los pronombres y el primer juego que tenemos es el de estatuas musicales,
que siempre es un éxito entre los peques, porque además yo lo que hago es llevarles algunas gorras, utilizamos las marionetas y así mientras ponemos la música ellos bailan y se divierten. En este caso tenemos dos opciones. Por una parte podéis utilizar el dado del pronombre y por otra los altavoces. La idea consiste en que los peques se muevan por la clase y cuando la música para, bien sea un compañero, los responsables o vosotros, decís un pronombre en la lengua materna o hacéis el gesto para que el resto de la clase lo diga en español y también lo anote si queréis en alguno de los materiales incluidos en este pack. El funcionamiento es muy sencillo y simplemente escogéis la música que queráis de los altavoces, pincháis en ella para dar comienzo y volvemos a pinchar para parar. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Veis? Ahora está funcionando la música, los peques se moverían y si volvemos a pinchar, la música para. Si queréis, podéis hacer la versión que os decía de escoger el pronombre que vosotros queráis o si no, podéis utilizar el dado, de manera que pincharíamos en el dado, paramos y ahora los peques tendrán que decir el pronombre sujeto que sale, que en este caso sería yo. Lo pueden hacer, como os comentaba, a nivel oral, con gestos e incluso a nivel escrito. Ahora vamos a continuar y vamos a tener un juego muy sencillito de emparejar. Tenemos los números del 1 al 10, por lo tanto podéis escoger el orden que vosotros queráis, de manera ascendente, descendente, pares, impares o incluso operaciones matemáticas, para que el peque pinche en la palabra y se mueva hacia la casilla correspondiente. Imaginaros que decimos, ¿quién hace la acción? Y ponemos el número 2 más 2, entonces el peque tiene que decir 4, y en este caso sería el pronombre ella. Lo buscaríamos, pinchamos y se mueve hacia la casilla. De modo que haríamos lo mismo hasta completar todas las casillas. Si queréis seguir dialogando, tenéis esta opción que tiene los 3 dados para que escojáis el que más os guste o combinéis los 3 a la vez o 2 de ellos. Pedro nos dice, ¿quién habla español? Y su amiga Sara contesta, yo hablo español. Ahora lo que haríamos sería pinchar en el dado que escojamos, volvemos a pinchar para parar y los peques se turnan a preguntar y responder en función de la opción que sale. Si optáis por utilizar varios dados a la vez, podéis combinarlos a vuestro gusto. Vamos a salir del modo presentación y vamos a seguir avanzando con el siguiente juego. En este caso tenemos el de la lupa, porque más adelante vamos a utilizar las lupas en formato papel y también con dados PowerPoint para que los peques conjuguen. En este caso podéis pedir a los peques que vayan completando la rosca, empezando por ejemplo con el pronombre yo. Podéis hacerlo en el orden que vosotros queráis. En este caso simplemente voy a pinchar de manera aleatoria para que veáis que la lupa se completa. Y ahora ya pasaríamos a reforzar los verbos. Para ello tenemos esta diapositiva que dice ¿qué haces en la fiesta? Y Pedro contesta yo hablo español. Al igual que hicimos con los pronombres sujeto, vamos a tener una introducción explicando qué es el verbo. En este caso nos indica una acción. Vamos a distinguir entre el verbo en infinitivo, es decir, sin conjugar, y aquí tenemos algún ejemplo, y el verbo conjugado, que consiste en ponerlo en todas sus formas, en función del tiempo, modo, número y personas. En este caso tenemos las terminaciones del presente indicativo, que es el que vamos a ver más adelante, pero os recuerdo que podéis adaptar los materiales a otros tiempos verbales. Una vez más, podéis dedicarle el tiempo que consideréis oportuno a explicar las diferencias entre el verbo en infinitivo y conjugado a vuestros peques. Ahora vamos a ver algunas acciones que podemos realizar durante la fiesta. Si pinchamos van a ir apareciendo distintos infinitivos. En este caso vamos a comenzar con los de la primera conjugación. Tenemos disfrutar, celebrar, regalar y hablar español. A mí lo que me gusta es que vayan leyéndolo y añadiendo gestos porque, al igual que os comentaba en la diapositiva de las estatuas musicales y de los pronombres, los peques van a poder utilizarlos en distintos juegos.
Si continuamos, van a aparecer los verbos de la segunda conjugación, que en este caso tenemos aprender, comer y beber. Y ya por último los de la tercera, compartir, abrir y recibir. Para que practiquéis con ellos, tenemos esta diapositiva que, como veis, tenemos un dado, simplemente pincharíamos en él, volvemos a parar y ahora los peques se turnan a preguntar y responder. ¿Qué haces en la fiesta? Yo. Y ahora tienen que conjugar con la primera persona del singular, que simplemente cambiaríamos la terminación y añadimos la O. Yo comparto. Vais a tener esta opción también con el dado, que tiene solo el dibujo, por lo tanto es un poquito más complicada, ya que los peques tienen que saberse los verbos. Y una vez que los peques ya están familiarizados con los verbos en la primera persona del singular, vamos a pasar a reforzar todas las formas conjugadas. En este caso, como dice la diapositiva, yo aprendo oraciones con sujeto y verbos terminados en ar, er e ir. Podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y una vez más lea lo que es el sujeto y lo que es el verbo. En este caso, lo que vamos a empezar a ver es la formación del presente, primero con los verbos que terminan en ar. Si pinchamos, van a ir apareciendo las explicaciones que podéis leer con vuestros peques y también al final un ejemplo. Si pinchamos de nuevo, ya nos van a aparecer cada una de las formas conjugadas para los distintos pronombres. Si vuestros peques ya están familiarizados con la formación del presente, podéis pedirle que conjuguen el verbo celebrar y al pinchar vais comprobándolo. En este pack vamos a ver la conjugación de una manera rápida, pero si queréis profundizar con muchísimas más actividades, juegos y decoraciones, os recomiendo que visitéis otros packs como pueden ser las cajas conjugadoras, las conjugacajas, el rincón de cine y verbos o el detective SV. Para que practiquéis con los verbos de la primera conjugación, tenemos este juego muy sencillo de emparejar, de manera que podéis decir un pronombre, bien sea el número o hacer el gesto, y el peque tendrá que buscar la forma correspondiente para el sujeto y para el verbo. Imaginaros que escogemos el número 2, en este caso el pronombre sería tú, y el verbo celebras, de manera que pinchamos y se mueve. Haríamos lo mismo hasta completar el resto de la tabla. Lo que he hecho es añadir diapositivas con los verbos para la segunda conjugación, con la explicación y el ejemplo de juego, y para la tercera, por si queréis introducirlo por separado. Pero si ya los peques están familiarizados con los tres tipos de conjugación, ahora vais a tener esta diapositiva en la que tenemos los tres verbos conjugados. En este caso he puesto el ejemplo del verbo mirar, comer y abrir, de manera que si pinchamos van a ir apareciendo cada una de las formas. Voy a ir rapidito simplemente para enseñároslo. Abrimos, abrís, abre. Y para que practiquéis tenemos la misma idea de juego de emparejar, pero ahora con los tres verbos para la primera, segunda y tercera conjugación. Lo que podéis hacer en este caso es o bien completar la tabla verbo a verbo, es decir, primero el verbo mirar, comer o abrir, o si no, en el orden que vosotros queráis, y otra opción es decir un pronombre y completar las tres formas verbales para la primera, segunda y tercera conjugación. Mirad, si por ejemplo escogemos el sujeto yo, el peque buscaría para la primera conjugación yo miro, para la segunda yo como y para la tercera yo abro. Podéis hacerlo de esta manera o, como os comentaba, ir verbo a verbo. Y ahora vais a encontrar esta diapositiva que podéis utilizarla como fondo a la hora de llevar a cabo algún juego o algún dictado, o incluso podéis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan conjugando las formas para cada verbo. Para seguir practicando vamos a tener este juego tomando como idea los globos de la fiesta, que se corresponden uno para el sujeto y otro para el verbo. La idea es pinchar en ambos y un responsable o cualquier peque dice paro y paro.
Ahora lo que tenemos que hacer es conjugar el verbo en función del pronombre sujeto que sale. En este caso tenemos ellas y el verbo de la segunda conjugación. Por lo tanto, los peques pueden utilizar la tabla como soporte para ver la terminación que se corresponde con la tercera persona del singular, perdón, del plural, que en este caso sería comen. Nosotros tenemos el verbo beber, por lo tanto nos quedarían ellas beben. Los peques pueden decirlo a nivel oral o también escribirlo en los materiales incluidos en este pack, como pueden ser las lupas y bombillas que vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación. Podéis repetir cuantas veces queráis el juego si salís del modo presentación y volvéis a poner la diapositiva. Vais a tener esta misma idea de juego, pero ahora un poquito más complicada, ya que tenemos los dados solo con los dibujos, por lo tanto los peques ya tienen que saberse los verbos. Vamos a tener la misma idea de juego, pero ahora con todos los dados que hemos visto, por si queréis combinarlos. Imaginaros que queréis escoger el sujeto que tiene la opción de dibujo y palabra escrita y el verbo solo el dibujo. La dinámica sería la misma, de manera que pinchamos en los dados que escogemos, un peque o los responsables dicen paro y ahora tenemos que conjugar el verbo en función del pronombre sujeto que sale. En este caso tenemos ellos y el verbo sería aprender. Por lo tanto, podemos acudir a la tabla y ver la forma que se corresponde para la tercera persona del singular, que terminaría en EN. Por lo tanto, nos quedaría ellos aprenden. Lo podéis hacer a nivel oral y también escrito en los materiales incluidos en este pack, como son las lupas y las bombillas que vamos a ver un poquito más adelante. Una vez más, podéis repetir el juego cuantas veces queráis, saliendo del modo presentación y volviendo a poner la diapositiva en modo de juego. Otra variante que vamos a encontrar es el juego que tiene los 4 dados, pero en este caso la tabla no tiene el soporte de los verbos conjugados. Vamos a ponerlo en grande para que lo podáis ver. Y aquí tendríamos la opción de escoger los dados que queramos y ya después, si queréis, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote la respuesta en la casilla correspondiente. Imaginaros que hacemos la versión un poquito más difícil, que es la que tiene solo el dibujo. Entonces pinchamos en ambos dados, el peque o responsable dice paro, paro, y la opción que nos sale sería nosotras, y en este caso el verbo es recibir, por lo tanto sería nosotras recibimos. Un peque puede salir a la pizarra y escribirlo en la casilla, que en este caso sería nosotras, de manera que puede redondear el pronombre y escribir recibimos. El resto de compañeros lo pueden hacer bien sea en las lupas o bombillas que están incluidas en este pack. Y una vez más lo podéis repetir cuantas veces queráis, saliendo del modo presentación y volviéndolo a poner en el modo juego. Vais a encontrar la misma idea, pero ahora la tabla ya no tiene el pronombre escrito, así que es un poquito más complicado. Y ahora vamos a pasar ya a preparar nuestras lupas, que como os había indicado antes, las podéis utilizar para llevar a cabo distintos juegos de conjugar o también como hoja de respuesta. Aquí os he dejado una especie de chuleta con algunas ideas para utilizar las lupas, ya que podéis convertir a los peques en detectives, de manera que ponemos música, ellos se mueven por el espacio y cuando la música para, podéis decir un pronombre para que ellos lo señalen en su lupa o también lo escriban. Aquí os dejo distintas variantes de juego, como pueden ser los detectives musicales sin lupa, con lupa y después también el de los dados PowerPoint que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a comenzar viendo las lupas para los pronombres, aunque hay más modelos también para conjugar. En este caso tenemos la opción para romper el hielo y expresar gustos con la pregunta ¿te gustan las lupas? ¿Me gustan las lupas o no me gustan? Vais a tener distintos formatos, no solo en color, sino también para colorear, para personalizar, también lo que es la rosca
para dibujar o escribir el pronombre. La idea es que vosotros vayáis escogiendo los modelos que más os gusten. En este caso tenemos la cara A, que la podemos combinar con la B, que es la que se va a centrar en la conjugación, como vamos a ver un poquito más adelante. Mientras los peques preparan su lupa, si queréis podéis utilizar esta diapositiva como soporte para que ellos pregunten por el material escolar y los colores. Como habíamos visto, las lupas son muy versátiles y ya podéis utilizarlas para llevar a cabo distintos juegos. Uno de ellos sería el del bingo. También otro es el de tócalo, de manera que podéis señalar el pronombre en la lupa. Podéis combinar tanto las plantillas en formato papel con este juego que tiene dados PowerPoint. Concretamente, este sería una versión de las brujas silenciosas, pero con los detectives. La idea es que vosotros escojáis a 3 peques que van a ser los detectives y se van a colocar delante de cada una de las lupas. Vamos a asignar a cada uno de ellos un pronombre. Entonces, para ello pinchamos en el dado. El peque que sea el detective número 1 dice paro y él va a tener asignado el pronombre tú. El detective número 2 va a tener asignado el pronombre nosotros y por último el 3 va a tener otra vez el pronombre tú. Si no queréis que, por ejemplo, el primer detective y el tercero tengan el mismo pronombre, podéis volver a pinchar, paramos y así tendríamos otra opción. La idea es que estos 3 detectives se van a mover por la clase mientras la música que tenemos en el altavoz de la parte superior funciona. Para ello van a dar una consigna al resto de la clase de tipo buenas noches, a dormir, hasta mañana, de manera que todos los compañeros de la clase se colocan en su pupitre con la cabeza apoyada de manera que no pueden ver. Pondríamos la música y los detectives se mueven de manera sigilosa. Cada uno de ellos va a tocar la cabeza o el hombro de uno de los compañeros. Una vez que cada uno ha tocado a un compañero, vuelven a la posición inicial, es decir, se colocan delante de las 3 lupas, pararíamos la música y van a decir una consigna de tipo buenos días, a despertarse, a levantarse. Entonces todos los compañeros hacen como que se despiertan y los 3 que han sido tocados tienen que adivinar qué detective ha sido el que les ha señalado. Para ello, en lugar de decir el nombre del compañero, dirán el pronombre que se le ha asignado a cada uno de ellos. Lo bueno que tiene este juego es que además podéis utilizarlo con la variante de las gafas, en este caso las gafas fiesteras que están incluidas en este pack, de manera que cada detective escribe su pronombre en las gafas. También además lo podéis combinar con las fichas de juego que encontraréis en este pack y si queréis utilizarlo no solo a nivel de los peques que han sido tocados, sino el resto de compañeros, dividís la clase en grupos y cada grupo escribe en las hojas de juego el detective que cree que ha tocado al compañero de su grupo. Podéis repetir el juego cuantas veces queráis, saliendo del modo presentación y volviendo a el modo juego. Así que vamos a continuar y ahora ya vamos a pasar a ver la siguiente opción, que en este caso vamos a tener el juego para convertirnos en detectives, de modo que tenemos 3 altavoces. Les he puesto un número por si queréis hacer una votación de qué sonido escoger. Pincharíamos en el altavoz que escojamos, los peques se mueven como detectives por la clase y cuando la música para, pinchamos a uno de los dados para ver cuál es el pronombre que sale y el peque tendrá que decirlo a nivel oral, señalarlo en su lupa y si queréis escribirlo. Como podéis observar, he puesto 3 tipos de dados para los pronombres, de modo que podéis escoger el que más os guste o combinarlos entre ellos. Imaginaros que escogemos el altavoz número 1. En este caso os digo que tarda un poquito en empezar. Ahora tendríamos la música, los peques se mueven por el espacio, paramos la música, de manera que se quedan como estatuas. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, este dado. Pinchamos, un peque dice paro y ahora ellos tienen que decir cuál es el pronombre, señalarlo en su lupa y escribirlo.
Podéis repetirlo cuantas veces queráis y también combinar los 3 dados a la vez. Ahora ya vamos a pasar a ver la cara B de las lupas, que en este caso se corresponde con la conjugación. Vais a tener un montón de formatos, así que lo mejor es que le deis un vistazo a la entrada del blog para escoger el modelo que más os guste. Yo simplemente os he puesto 2 modelos de cada tipo de conjugación, es decir, para infinitivos en ar, en er y en ir, pero hay muchas más. No solo en color, sino también para colorear, incluso para completar la rosca, para personalizarla. La idea es que vosotros escojáis los modelos que más os gusten. Aquí tenemos una opción bastante personalizable, ya que tenemos el espacio en blanco por si queréis hacer un dibujo, escribir oraciones, e incluso plastificarlo para llevar a cabo juegos de actuar y adivinar. Como podéis observar, la lupa es bastante versátil. Tenemos por un lado los pronombres, lo cual nos va a dar pie a juegos como tócalo o bingo o señala, y ya después en la parte inferior tenemos 6 verbos que podéis utilizar como soporte. En este caso os he puesto la terminación de los verbos para el presente indicativo, pero si queréis podéis conjugarlos en cualquier otro tiempo en la lupa. Y aquí también encontraréis un ejemplo de lupa que tiene tabla. Una vez más, tienen las terminaciones para el presente indicativo, pero si queréis utilizar cualquier otro tiempo verbal no hay ningún problema porque, como podéis ver, la tabla está en blanco, por lo tanto los peques pueden escribir el sujeto y el verbo que queráis. Como os comentaba, lo vamos a encontrar para la segunda conjugación. En este caso, mirad, he optado por poner un ejemplo de tabla que tiene ya los pronombres escritos. También para la tercera y ya la opción para los 3 tipos de conjugación. En este caso, comentaros que la tabla es bastante pequeña, así que los peques tienen que tener una caligrafía con un tamaño acorde a la tabla. Si no, en cualquier caso, podéis utilizar los modelos que no tienen la tabla y así tenéis más espacio. A la hora de utilizar las lupas, podéis combinarlas por las 2 caras o, si no, imprimir solo una cara. A mí, por ejemplo, me gusta hacerlo por las 2 caras y después también combinarlas con las bombillas que están incluidas en este pack. En la primera presentación ibais a encontrar bombillas para repasar imperativos, números y colores, pero ahora vamos a tener las bombillas que son específicas para verbos de la primera, segunda y tercera conjugación. Las vais a encontrar en distintos formatos, por lo tanto os va a dar pie a distintos juegos. Si, por ejemplo, optáis por utilizar las bombillas que tienen la versión completa, es decir, ya con el verbo y el dibujo, pues podéis hacer un gesto o bien decís el verbo en la lengua materna y el peque con su lupa simplemente tiene que buscar la bombilla que se corresponda con dicho verbo. Si ya, por ejemplo, utilizáis las opciones que tienen el verbo y el dibujo o solo el verbo, pero también tienen espacio, podéis combinarlas con las lupas que son para conjugar, de manera que decís un pronombre y el peque tiene que anotar en su lupa la forma conjugada. Si queréis, dado que tenemos espacio, también pueden anotarlo en la bombilla. En cualquier caso, si queréis que os duren para múltiples ocasiones, podéis plastificar o forrar con papel adhesivo transparente tanto la lupa como las bombillas. Y por último, tenemos el modelo que tiene solo el dibujo de los verbos, por lo tanto podemos llevar a cabo una búsqueda de verbos, de manera que hacemos un gesto o decimos el verbo en la lengua materna y el peque tendrá que buscarlo y anotarlo, bien sea en la lupa o en la bombilla. Aquí os dejo algún ejemplo más y os menciono cómo combinarlos con los juegos y dados PowerPoint que vamos a ver a continuación. Y ahora ya vamos a empezar a preparar las bombillas, entonces podéis enseñarle a los peques esta diapositiva para romper el hielo y expresar gustos. Aquí os dejo algún ejemplo de modelo para que se lo enseñéis a los peques. Los vais a encontrar no solo en color, sino también en blanco y negro y personalizables. Aquí, como podéis observar, el que tiene el espacio para conjugar o, si no, también escribir el verbo en la lengua materna. Este solo con el dibujo. Aquí solo con la palabra escrita. Y por último, personalizable.
La idea es que vosotros escojáis los modelos que más os gusten y si queréis también los combinéis entre ellos. Ahora ya vamos a empezar a jugar y tenemos esta diapositiva que se la podéis enseñar a los peques, que dice: busca la bombilla y conjuga. Vamos a tener distintas opciones de juego. En este caso tenemos el modelo que tiene la lupa con un dado y los ejemplos ya, tanto el dibujo como la palabra escrita de cada uno de los pronombres. Después tenemos los 3 altavoces con la música de detective para que vosotros escojáis la que más os guste y los peques se vayan moviendo por el espacio. Una vez que la música para, se quedan como estatuas y daríamos comienzo al juego pinchando en el dado, de manera que en este caso los peques tendrán que anotar cuál es el pronombre que sale. Si queréis, además, podéis pedirles que escojan una bombilla que encuentren por el espacio, si previamente las habéis repartido, con los verbos, y escojan una al azar para conjugarlo en función del pronombre que sale. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que escogemos la música número 1. En concreto esta tarda un poquito en empezar, pero ahora ya ha comenzado. Los peques se mueven por el espacio, la paramos y vamos a pinchar en un pronombre. En este caso nos sale nosotros. Como os comentaba, podéis utilizarlo solo para reforzar pronombres, pero si queréis también para que conjuguen si previamente habéis colocado por el espacio bombillas con verbos. Podéis jugar cuantas veces queráis, saliendo del modo presentación y una vez más volviendo al modo de juego. Otra opción que vais a encontrar es esta, que ahora ya no tenemos el soporte de los pronombres a nivel escrito, por lo tanto es un poquito más complicada. Y si continuamos, aquí os dejo una opción que sería para buscar el verbo, por lo tanto podéis combinarlo con las bombillas que tienen espacio para escribir el verbo. La dinámica es la misma, en este caso pincharíamos en un altavoz para escoger la música, los peques se mueven por el espacio con su lupa, modo de detective, paramos y ahora vamos a ver qué verbo nos sale. Paro. Por lo tanto, tienen que buscar la bombilla que se corresponda con este verbo y escribirlo, bien sea en la parte inferior de la bombilla o si no, en la lupa. Una vez más, podéis repetirlo cuantas veces queráis, saliendo del modo presentación. Y vamos a ver el último juego, que ahora ya combinamos ambas lupas. Así que vamos a ponerlo en grande y podéis escoger una vez más el altavoz que queráis. Los peques se mueven por la clase y cuando paramos la música pincharíamos en la lupa del sujeto, en la lupa del verbo. Hacemos paro, paro. Por lo tanto, los peques tendrán que buscar las bombillas que están colocadas por el espacio, pero en este caso encontrar la que se corresponde al verbo celebrar. Y una vez que la tienen, tendrán que conjugar el verbo en función del pronombre sujeto que nos ha salido, que sería nosotras. Por lo tanto, ellos anotarán, o bien sea en la bombilla o si no en la lupa, la forma nosotras celebramos. Y una vez más, lo podéis repetir cuantas veces queráis. Vamos a continuar y ahora ya tendríamos la diapositiva de la despedida. Así que la idea es que vosotros utilicéis los modelos tanto en formato papel como en dado PowerPoint que más os gusten y se adapten a vuestras necesidades.